Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no juzguen y no serán juzgados, porque así como juzguen los juzgarán, y con la medida que midan los medirán. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que tienes en el tuyo? ¿Con qué cara le dices a tu hermano: déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, cuando tú llevas una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga que tienes en el ojo, y luego podrás ver bien para sacarle a tu hermano la paja que lleva en el suyo. Palabra del Señor. No juzguen y no serán juzgados. Somos dados a criticar, a juzgar, a moralizar, a difamar, a chismear. Por ello, sea como individuos que como sociedades, no hemos sido creados para condenar, sino para amar, perdonar, reconciliar. Pues no estamos llamados a ser jueces, sino hermanos. A partir de una mirada objetiva, hemos de superar la actitud intolerante de querer combatir el mal solo en los demás y no en nosotros mismos. Nos gusta criticar, pero no nos gusta que nos critiquen. Hemos de convencernos, además, de que existen muchas y variadas razones para superar la tan recurrente tendencia a ver la paja y a ignorar la viga, en la forma tan distinta de valorar nuestro comportamiento y el de nuestros semejantes. Jesús nos dice: no juzguen y no serán juzgados. Qué difícil se nos hace en el día a día no juzgar a la gente que nos rodea. Estamos acostumbrados a estar criticando lo que vemos, lo que escuchamos. Qué difícil no criticarlos. Lo que Cristo quiere decirnos es que tenemos que renunciar a la comodidad. ¿Por qué? Porque Él no quiere que nos quedemos callados, que no ayudemos al prójimo, sino que quiere que nos preparemos para hacerlo. Es muy cómodo solo criticar y no hacer nada. Es muy cómodo quedarse en la casa mirando sin hacer nada. Cristo nos pide que nos saquemos la viga que tenemos, que nosotros veamos primero nuestros defectos, que los corrijamos, que iniciemos el proceso de conversión, de cambio, que sepamos que somos imperfectos antes de ver lo malo que tiene el otro. Así podremos entenderlo, ayudarlo, sin juzgarlo, sin criticarlo destructivamente. ¿Cuánta hipocresía hay hoy en día? Tanto criticismo sin amor. Criticar por criticar, criticar destructivamente. No para ayudar, criticar no para ayudar, sino para humillar, para ofender, para destruir. Pero la actitud de la persona que ama a Cristo no tiene que ser así. Tenemos que imitarlo a Él, ayudar al hermano cuando se esté desviando, cuando abandone el camino de Cristo. Pero lo que tiene que reinar es el amor de Dios. Si no hay caridad por el prójimo, no tiene sentido hacer la corrección. Por ello, ¿con qué medida mido yo a los demás? ¿Con qué medida me mido? ¿Es una medida generosa, llena del amor de Dios, o es una medida a nivel del suelo? Y por esa medida seré juzgado, no será de otra. Aquella que yo hago, aquello yo pagaré. ¿Cuál es el nivel en el que pongo mi vara? Puse la vara muy alto. Tenemos que pensar en eso, y esto lo vemos no tanto en las cosas buenas que hacemos o en las cosas malas que hacemos, sino en el estilo continuo de vida. Reconocer con humildad que también puedo fallar me ayuda a controlarme, a medirme
y a purificar la intencionalidad de mis palabras. Sería interesante preguntarme primero si lo que voy a decir le ayuda a la otra persona o simplemente es un comentario que no aporta a la situación del momento. Si va cargado de humillación, de desprecio, de venganza, de resentimiento, no hablar, no tiene sentido. Por ello Jesús nos invita insistentemente a revisar nuestros corazones, nos invita a perfeccionar nuestros actos antes de querer perfeccionar los actos de los demás. Nos invita a reconocernos sencillos y pecadores, necesitados de su misericordia. Si hacemos esto que nos pide, no tengamos dudas de que vamos por el camino que construye la santidad, a la cual Dios nos llama y a la cual nos invita. Por ello, ¿por qué te fijas en la viga que tiene tu hermano en el ojo? Jesús continúa recordando a los discípulos que deben tener una justicia que supere la de los escribas y los fariseos, porque su corazón ha sido transformado. Por tanto, aborda el tema de la censura o condena a los demás a través del juicio. ¿Por qué no debemos juzgar? No debemos juzgar porque es un mandato de Jesús. La simple razón por la que debes dejar de criticar a los demás es porque Jesús dijo que dejaras de hacerlo. Es un mandato de Dios. Es un mandato directo. No lo hagas. Si tú lo haces, vas en contra del mandato y la voluntad de Dios. Y entonces tendrás que dar cuenta a Dios de tus actos rebeldes y de tus críticas destructivas, de tu falta de caridad y de tu desobediencia a Jesús. No debes de juzgar porque Dios te juzgará con la misma medida, con la misma falta de caridad. Lo que des es lo que recibirás. Debes de ser misericordioso y ponerte en el lugar de quien es juzgado. No debes juzgar porque es hipocresía, porque no eres perfecto, no eres perfecta, porque tú también te equivocas y cometes errores, y porque Dios te pedirá cuentas, porque no te das cuenta de que tú haces las mismas cosas o peores, pero una actitud censuradora no te permite ver tu pecado, porque no te gusta tampoco que te critiquen ni que te corrijan, pero tú no te tientas el corazón para criticar y juzgar a tu hermano. Debes entender que no tienes derecho para ser juez de nadie, porque no eres juez. El único juez es Jesús, porque solo Dios es nuestro único juez. Jesucristo es el supremo juez, el supremo legislador. No puedes ser profesor de moral cuando no eres capaz de aprender y asumir las clases que impartes. Empieza a juzgarte a ti mismo. No juzgues los motivos porque no puedes ver el corazón de la persona. Ten cuidado y no des nada por sentado. Si quieres saber, pregunta a la persona, pero recuerda que tú no eres Dios. Así que no juzgues tan rápido, ni seas duro al juzgar a los demás. Juzga solamente los hechos de aquello que estás completamente seguro, y no juzgues de oídas. Y que el juicio sea en torno a caridad fraterna y sea en torno a los actos, y que sea un juicio crítico, constructivo, transformador. No juzgues prematuramente, no juzgues basándote en tus ideas, valores morales o tus percepciones, en tus perfeccionismos. No juzgues en lo que te imaginas. Jesús nos instruye para juzgar con rectitud, de acuerdo con la palabra de Dios. En este evangelio, Jesús, por lo tanto, pide a sus discípulos, pero también a ti y a mí, no juzgues y no serán juzgados. Con cierta amplitud se puede traducir por no condenes y no serás condenado. La razón que nos da es que
los van a juzgar como juzguen ustedes, y la medida que uses, la usarán con ustedes. En realidad, Jesús va más allá de esta afirmación. Jesús, a lo largo del Evangelio, nos asegura que Dios, nuestro Padre, a los que le niegan, Él no les va a negar si se arrepienten. En la parábola de los dos hijos, Dios Padre tiene otra conducta con el hijo menor que la de ese hijo con él. Le vuelve a aceptar en su casa, le vuelve a ofrecer su amor. Dios y Jesús siempre ofrecen el amor y el perdón por encima de cualquier otra conducta. No devuelve mal por mal. Y esa misma medida fue la que tuvo con muchos pecadores con los que se encontró. Nos asegura que si nos arrepentimos de nuestros pecados, Dios, nuestro Padre, usará su medida, la medida del amor, de la misericordia y el perdón. Y de esos pecadores, yo soy el primero, pero tú que me escuchas, también eres pecador. Jesús, profundo conocedor del corazón humano, de una manera sencilla nos relata también lo que muchas veces ocurre entre nosotros. Tenemos una mirada penetrante para ver hasta los defectos más pequeños de nuestros prójimos y no somos capaces de descubrir nuestros defectos, con frecuencia mucho mayores. La viga es el ojo ajeno y la viga en el propio. Jesús siempre nos pide que vivamos la verdad de los demás y nuestra verdad. Concluyo esta reflexión con la primera lectura. Sal de tu tierra. Hemos escuchado en el libro del Génesis lo que Dios le pide a Abraham, nuestro padre en la fe. Sal de tu zona de confort. Sal de aquello que te produce y te provoca placer. Sal de tu historia, porque te ofrezco una mejor. La estabilidad de Abraham es alterada por los desafíos de Dios. La fe exige acciones relevantes y obediencia sin preguntas. Cuando Dios nos habla, se espera que obedezcamos su llamada si queremos ver su bendición sobre nuestras vidas. Abraham es invitado a abandonar su hogar y partir hacia una tierra desconocida. Tiene que demostrar su confianza en la promesa de bendición. Debe alejarse de sus raíces, donde estaba su comunidad y su familia extendida, su tierra, su patria, su gente, su seguridad. Marchar tras la propuesta divina de ser padre de un gran pueblo. La exigencia era un cambio radical de vida para caminar por los caminos de la historia de salvación. Tener la esperanza puesta en Dios. El único problema es que algunos queremos saberlo todo y tener la seguridad de que todo saldrá bien para actuar. Debemos aprender que si Dios dirige nuestro camino, podemos tener la confianza de que tiene buenos planes para nosotros, mejores de los que pensamos, aunque ese plan al principio pueda parecer incómodo. La obediencia de Abraham fue inmediata y sin reservas. No tenemos que entenderlo todo para obedecerle. Hay que dar un paso de fe, el salto cualitativo de la fe. Confiar en Dios. Solo es necesario dejarse en sus manos, creer en su palabra y esperar con júbilo que se cumpla su promesa, como lo hizo Abraham, nuestro padre en la fe. ¿Y tú crees en Dios? ¿Le crees a Dios? ¿Esperas en Dios? ¿Confías en Él? ¿Le sigues? ¿Le amas? ¿Lo buscas? Mis hermanos, che a todos ustedes il Signore vi benedica e vi dia la pace. In notitia veritatis proficere, pax et bonum.